noche maravillosa. Aleluya. Una noche en cual hemos podido disfrutar de la presencia de nuestro Dios, hermanos. Sí, Señor. Gracias a Él estamos en este lugar. Gracias a su hermosa misericordia. Gracias a Él porque nos tiene con vida en este lugar. Aleluya. Yo le pido, hermano, que se ponga de pie. Que abra su Biblia y que vayamos a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículo 11 a 15. Colosenses 2, 11 a 15. El tema de esta noche, hermanos, es Cristo nos da salvación completa. Cristo nos da salvación completa. Si me entienden, hermano, me dan fuerte amén. Amén. Damos lectura de la palabra de Dios. Colosenses 2, versículo del 11 al 15. La palabra de Dios leemos en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Aleluya. Cerramos nuestros ojos, oramos a nuestro Dios Padre, Dios Todopoderoso. Una vez más venimos delante de su presencia, Padre Santo, pidiéndole, Dios Todopoderoso, una vez más que nos hable, que nos instruya, que nos edifique con su palabra, Señor. Que su Espíritu Santo sea quien ministre en esta hora. Que su Espíritu Santo tome el control de mi vida, que ponga palabras en mi boca y que no sea yo quien hable, sino que sea usted, maravilloso Dios, tocando nuestros corazones, hablándonos a nuestra vida. Por ello les suplicamos, Dios Todopoderoso, que su Espíritu Santo haga esa obra maravillosa en cada uno de nosotros, que nos ayude a poner atención, que nos ayude a atesorar esta palabra, Señor, que nos diga cómo podemos aplicarla en nuestra vida, maravilloso Jesús, porque su palabra es que nos cambia, que nos transforma y nos ayuda a ser mejores hijos de Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús se lo pedimos, Dios Todopoderoso. Amén. Y amén. Por ello, pueden sentarse, hermanos. Cristo nos da una salvación completa. ¿Por qué completa, hermanos? Porque nuestro Dios ha hecho todo para salvarnos. La palabra de Dios dice, hermanos, que Él es nuestro pan, Él es el pan de vida. Dice que es el agua para todos los sedientos. Y dice que aquel que toma esa agua, dentro de sí, dice que hay una fuente de agua viva. Sí, también dice la palabra de Dios, hermanos, de que Él nos da descanso. Venid a mí todos los trabajados, dice que Él nos hará descansar. Sí, Él nos da paz, hermanos, Él nos da fuerza, nos da fortaleza. Él es nuestra provisión, hermano. Él es nuestro consuelo. Esas son de algunas cosas, hermanos, que la palabra de Dios nos dice lo que Dios hace para cada uno de nosotros. Lo que Él nos da a sus hijos. Y por ello, hermanos, usted y yo somos grandemente bendecidos. Y el que estemos aquí, hermanos, es una prueba de ello. Pero de esto es que nos habla, hermanos, la palabra de Dios en esta noche. A la verdad, hermanos, Dios ha hecho todo.
Lo único que nosotros debemos de hacer es acercarnos a Él en obediencia, en arrepentimiento y llevar una vida agradable para Él. Porque nosotros, hermanos, necesitamos de su perdón, necesitamos, hermanos, de su gracia, necesitamos tantas cosas de nuestro Dios para poder obtener esa vida eterna. Esa vida eterna que solamente nuestro Señor Jesucristo nos la puede dar. Por ello, hermano, usted y yo debemos de seguir adelante creyendo en Él y en ningún momento dudando de nuestro Señor Jesucristo. Hay tres cosas, hermanos, que nos impiden o que impiden al ser humano, al hombre, de ser salvo. Esas cosas son, hermanos, primeramente, el corazón pecaminoso o su naturaleza corrupta. La segunda es, hermano, el pecado. El pecado es un grande obstáculo para el ser humano, que no pueda obtener la salvación. La tercera, hermanos, es el enemigo, el adversario, que es Satanás y sus aliados. Pero eso es lo que vamos a estudiar en esta noche, hermanos, de cómo es que Dios ha venido quitando todos esos obstáculos para que usted y yo podamos tener una salvación completa. Versículo 11 y 12 nos decía la palabra de Dios, hermanos: en Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con el bautismo en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Antes, hermanos, el Antiguo Testamento, para que una persona se identificara como hijo de Dios, tenía que ser circuncidado. Y eso le daba como la identidad, hermano, de que esta persona pertenecía al pueblo de Dios o era un hijo de Dios. Ahora, hermanos, nosotros hoy en día, esa circuncisión es el bautismo. Es lo que representa, hermanos, de que cuando una persona se bautiza, hermanos, representa la circuncisión del otro. Que cuando una persona se bautiza, hermanos, ahí se identifica como un hijo de Dios, como un creyente, como una persona que ha creído en Cristo Jesús. Y la palabra nos decía aquí, hermanos, dice: en Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, el echar de vosotros en el cuerpo pecaminoso. Es así, hermanos, como Dios echa de nosotros el cuerpo pecaminoso. Le decía, hermanos, que uno de los obstáculos del ser humano para obtener la vida eterna es, hermanos, que tenemos una naturaleza pecaminosa. Decía, hermanos, desde que el hombre nace con esa naturaleza. Como decía al principio mi hermano, que muchas veces, hermanos, las personas piensan que no son malas. Y la verdad, hermanos, en todo el mundo que no tiene a Cristo Jesús piensa que no ha hecho nada malo. Pero de por sí, hermano, lo malo que hace es negar a un Dios que vive y existe. Lo que hace de malo, hermano, es no querer aceptar al Dios que todo lo puede. El que no le quiere conocer, que no quiere acercarse a Él. Eso es lo malo que hace, hermano. Y por lo tanto, hermanos, todas las acciones que Él haga no es agradable para nuestro Dios. Por ello, hermano, desde que nacemos tenemos por naturaleza, hermanos, inclinarnos hacia el mal. Aunque aparentemente, hermano, no sintamos, hermano, que el ser humano no siente que hace nada malo, pero todo lo que hace por naturaleza hace lo malo. El apóstol Pablo nos dice, hermanos, que él en su corazón, en su deseo está querer hacer el bien, pero no lo hace, porque él hace lo que no quiere. Por lo tanto, hermano, y ese es el poder de su cuerpo pecaminoso.
Nuestro cuerpo, hermano, siempre nos va a inclinar a hacer lo malo, lo que a Dios no le agrada. Por eso, esa es la naturaleza, hermanos, que tenemos nosotros desde un inicio. Toda aquella persona que no tiene a Cristo en su corazón, hermanos, esa es la naturaleza pecaminosa. Romanos nos explica un poco de esto, nos dice Romanos capítulo 3, versículo 10 al versículo 18, y nos dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es la verdadera naturaleza del ser humano. Toda aquella persona que no tiene a Cristo en su vida, en su corazón. A esto se le llama, hermano, teológicamente la depravación del hombre, porque está totalmente perdido. Toda persona que no tiene a Cristo Jesús en su vida, en su corazón, está totalmente perdido. Y su final, hermano, será de condenación. Por ello, hermano, y la palabra de Dios es muy clara y nos dice aquí, como está escrito, dice, no hay justo, ni aún uno, dice. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Cuando nosotros estábamos en la vida pasada, hermanos, en nosotros no existía aquel deseo por querer buscar a Dios, por querer conocerlo. Nosotros quizás ignorábamos que existía un Dios. Y si no ignorábamos, hermanos, pero no le buscábamos. Por ello, hermanos, nuestro corazón está inclinado hacia el mal. Todos se desviaron, dice, a una hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay nadie en el mundo, hermano, que haga lo bueno, si Cristo no está en su vida. ¿Sí? Sepulcro abierto es su garganta, su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. El mundo está totalmente perdido porque no tiene a Dios en su vida. Y por ende no hay temor de Él. Tienen una libertad y hacen lo que ellos quieren, hacen lo que les dé en gana, porque no tienen temor de Dios. Pero usted y yo, hermanos, tenemos a nuestro Dios en nuestro corazón, tenemos a Cristo en nuestra vida, y sabemos que usted y yo, hermanos, no podemos llevar una vida así de libre y de pecado, hermanos, porque nosotros sí tenemos el temor de Dios. Nosotros sí conocemos a un Dios que existe, un Dios que vive, un Dios todopoderoso. Y Él nos ha cambiado, nos ha transformado. Él nos dice cómo es que debemos de vivir, nos dice qué es lo que debemos de hacer. Y nos ha dicho qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y su voluntad es, hermanos, que lo obedezcamos, que le sirvamos, y que le glorifiquemos y que le adoremos a Él. Y que nunca nos cansemos de hacer buenas obras y tantas cosas que Él nos pide, hermanos, y todo eso usted y yo lo conocemos y eso es lo que debemos de hacer. Pero aquí, hermanos, sabemos que nuestro Señor Jesucristo, Dios, es quien cambia esa naturaleza pecaminosa. Él es el que cambia todo. En Deuteronomio, hermano, capítulo 30, versículo 6 nos dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Ponga mucha atención en esto, hermano. Dice: y circuncidará Jehová tu corazón
y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. La palabra de Dios nos dice que nuestro corazón será circuncidado, hermano. ¿Qué quiere decir esto? Esto no está hablando, hermanos, del bautismo, sino que está hablando de nuestro corazón, que Dios nos va a dar un nuevo corazón. Toda persona que viene a Cristo Jesús recibe un corazón nuevo. Así es. Porque el corazón que trae desde un inicio, hermano, es pecaminoso. Entonces, cuando Cristo viene a nuestras vidas, Él lo limpia, Él lo purifica, Él lo cambia y lo transforma. Y por ello, hermanos, es como que comienza a vivir una vida nueva. Y así la persona comienza a amar a Dios, lo comienza a conocer, y así como lo ama. Usted y yo, hermanos, no debemos de amar o obedecer a nuestro Dios porque se lo dice, sino que porque verdaderamente nosotros lo sentimos en el corazón. Usted y yo no vamos a buscar a Dios porque nos digan que hay que buscar a Dios, sino porque tenemos un deseo, una necesidad de buscar de Él. Usted y yo no vamos a servir a nuestro Dios porque se nos diga, porque se nos pide en la iglesia, sino porque verdaderamente nos nace de corazón de servir a un Dios que vive. Por ello, hermano, es así, que es necesario que nuestro corazón sea cambiado, sea circuncidado, sea otro corazón el que tengamos. Y todo eso, hermanos, lo hace Dios. Y lo hace, hermanos, para darnos una vida, una salvación completa. Porque si Dios no hiciera eso, hermanos, entonces sabemos que usted y yo, hermanos, no podemos hacer nada para poder obtener una salvación. Usted y yo no podemos hacer nada, no podemos pagarla, no podemos hacer ninguna acción buena para poder obtener la salvación, sino que eso lo hace nuestro Dios. Él lo hace todo. Por ello, el nombre del tema, hermanos, es que Dios nos da una salvación completa. La verdad que Él lo hace todo, hermanos. En 1 Corintios, capítulo 12, versículos 12 y 13 nos dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo, un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aquí, como le decía, hermanos, la palabra de Dios no se refiere al bautismo, sino que se refiere, hermanos, de que cuando venimos a Cristo Jesús, usted y yo recibimos el Espíritu de Dios. Y Él es quien nos cambia, Él es quien nos transforma a nosotros. El Espíritu Santo toma el control de nuestra vida y comienza a obrar en nosotros. Y es así como usted y yo, hermanos, comenzamos a cambiar. Pero aquí es donde está el problema, hermanos. Muchos han recibido a Cristo Jesús, pero muchos, hermanos, llevan la misma vida que llevaban antes. No han cambiado todavía, no han sido transformados. ¿Por qué será esto, hermanos? El apóstol Pablo hace esta pregunta en Romanos capítulo 6, del versículo 1 al 7. Dice: ¿qué pues diremos? Dice: ¿perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, y a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Todo aquel que ha recibido el Espíritu de Dios
y que ha sido bautizado, hermano, ya no puede perseverar en el pecado. Ya no puede vivir viviendo de la misma manera. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios cambia y transforma al ser humano. Y si lo hemos recibido, y si el Espíritu de Dios está en nosotros, ya no vamos a perseverar en el pecado. Ya nuestra naturaleza ya no va a ser la misma. Nuestra naturaleza va a cambiar. Nuestro corazón ya no va a estar inclinado a hacer el mal y a hacer el pecado, sino que va a estar inclinado a hacer el bien y a buscar a Dios. Porque eso es el deseo de nuestro Dios. Ese es el objetivo por el cual Dios nos da su Espíritu, para que seamos personas buenas, para que seamos personas reconocidas en el mundo como personas diferentes a todas aquellas personas que viven en el pecado. Por ello, hermano, nuestro Dios nos cambia y nos transforma esa naturaleza pecaminosa que traemos de nacimiento. Versículos 13 y 14, hermanos, de Colosenses del capítulo 2. 13 y 14. Y dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El segundo que les decía, hermanos, que nosotros tenemos el gran obstáculo que son los pecados. El pecado, hermanos, toda persona que comete pecado morirá. La palabra de Dios dice: alma que pecare, esa morirá. ¿Sí? Entonces, hermano, el pecado trae por sí condenación y la muerte. Pero Cristo Jesús es el único, hermano, que nos limpia de todo pecado. Él es quien nos perdona el pecado. Él es quien le quita el pecado a nosotros. Por ello, hermano, es así como Él viene quitando esos obstáculos. Ya vimos cómo Él quita ese obstáculo de la naturaleza pecaminosa que teníamos. Ahora Él viene a quitar ese otro obstáculo del pecado que nos impide poder obtener, hermanos, la salvación eterna. ¿Sí? Pero está claro que la Biblia nos dice, hermanos, de que Él es quien nos perdona, como decía el versículo 13 y 14, y a vosotros, dice, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida, juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¿Sí? Usted y yo, hermanos, antes teníamos quizás una grande acta de pecados que usted y yo teníamos que pagar. ¿Sí? Imagínense que nos presentemos delante del juicio, hermanos, con esa grande lista que tenemos de pecados. ¿Cuántos pecados hemos cometido a lo largo de nuestra vida? Y todos esos tenemos que pagar. ¿Sí? Pero vino nuestro Señor Jesucristo, maravilloso y Señor, que Él dio su vida por nosotros para librarnos de ese pecado. Él nos quita ese pecado, hermano. Él, como dice aquí la palabra de Dios en el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Por ello, nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre, mandó a su Hijo unigénito a morir en esa cruz, donde todo pecado iba a ser perdonado. Solamente lo que tenemos que hacer, hermanos, es reconocer a Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, creer en Él para poder ser limpios de todo pecado y así obtener esa vida eterna completamente, hermano. ¿Sí? Es así, hermano, como Dios, tan maravilloso, aún reconociendo, hermanos, que nosotros somos imperfectos y que en todo momento podemos fallar. Maravilloso Dios que nos ama y mandó a su Hijo
Jesucristo a morir por nosotros, hermanos. Vamos a leer en Romanos, hermanos, capítulo 8, versículo 1 y 2. Dice, hermanos, capítulo 8, 1 y 2. Ahora pues dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley y del pecado y de la muerte. Está clara la palabra de Dios, hermano. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. ¿Por qué no hay condenación? Porque Cristo pagó la deuda que usted y yo teníamos que pagar. Él pagó esa acta, hermanos, que estaba en contra nuestra. Él la quitó de en medio para que nosotros podamos obtener esa vida eterna. Por ello, hermanos, no nos cansemos de adorar y darle la gloria a nuestro Dios. Imagínense cuánto Él hace por nosotros y lo sigue haciendo, hermanos. Por ello usted y yo no debemos de cansarnos de buscarle, no debemos de cansarle, hermanos, de seguir haciendo su voluntad, de servirle a Él, hermanos. Por ello no nos cansemos. Vamos a leer Hechos capítulo 13, versículo 38 y 39. Hechos 13, 38 y 39. Dice la palabra de Dios, hermanos: sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de Él se os anunció perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en Él justificados todos aquel que cree. Aquí está bien claro, hermano, ni la ley puede salvar al ser humano. La ley no salva, sino que condena. Es al contrario. Porque si no cumplimos con la ley, hermano, la ley nos condena. Y el único que nos puede justificar es nuestro Señor Jesús. Él es quien justifica. Él es quien nos perdona y nos libra del pecado. Entonces, Él es, hermanos, que nos quita ese obstáculo del pecado para que podamos tener, hermanos, una vida eterna completamente. Es lo único que nos da. Versículo 15, hermanos. Versículo 15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, venció al enemigo, hermanos, en la cruz. Él venció al enemigo en la cruz. Usted y yo no tenemos nada que hacer, porque el enemigo ya está vencido. Ya obtuvimos la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo, hermanos, ya no tenemos que hacer nada más. Simplemente, hermanos, creer en Él, estar unido a Él, estar cerca de Él, para poder seguir disfrutando de esa victoria, hermanos. Para que el enemigo, hermanos, no nos ataque, para que el enemigo no haga efecto en nosotros, necesitamos cada día más estar unidos a nuestro Señor Jesucristo. Estar siempre, hermanos, cerca de Él. Porque si nos alejamos, entonces sabemos que el enemigo ahí anda alrededor nuestro, buscando cómo nos hace caer. Y desde el momento, hermano, que nosotros nos alejemos, nosotros somos presa fácil para Él. Por ello, hermanos, usted y yo siempre debemos estar cerca de nuestro Dios. Romanos capítulo 8, versículos 33 al 39 nos dice, hermanos: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada?
Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada, hermanos, que nos pueda separar del amor de Dios. Si estamos cerca de Él, si estamos unidos a Él, si estamos teniendo una comunión íntima con Él, nada nos va a poder separar. No va a haber ningún peligro, hermanos, ni el enemigo se nos va a acercar, porque entre más cerca estamos y tenemos comunión con nuestro Dios, hermanos, el enemigo lo que hace es lo contrario. Él va a correr de nuestra presencia, Él va a correr de cada uno de nosotros. Pero eso es lo que usted y yo debemos de hacer, hermano, buscar más, tener comunión con nuestro Dios, vencer el sueño, hermano, porque eso es lo que nos ataca cuando queremos tener comunión con nuestro Dios. Apenas comenzamos a arrodillarnos y a cerrar los ojos, ya no estamos durmiendo. Pero eso, hermano, el enemigo mismo que quiere atacarnos. Pero usted y yo, hermanos, si llevamos una vida de oración, creo que eso no nos afecta. Porque desde el momento que nos disponemos a orar, nos comenzamos a gozar delante de la presencia de Dios. Y comenzamos a gozar ese momento. Comenzamos a deleitarnos delante de la presencia de Dios, hermanos. En segunda de Timoteo, vamos a buscar, hermanos, el capítulo 1, vamos a leer versículo 1-9. Segunda de Timoteo, capítulo 1, 1-9. Dice que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la luz y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Que nos dice, hermanos, que nos salvó y llamó con llamamiento santo, conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Usted y yo, hermanos, fuimos llamados no por las obras que hemos hecho, sino porque la pura gracia de Dios, que Él ya lo tenía en su plan divino, hermanos. Porque Dios ha diseñado un plan de salvación para usted y para mí. Él lo diseñó desde antes de los tiempos, hermanos. Y Él lo está cumpliendo, y Él lo lleva, hermano, a cabo según su voluntad. Así que lo único que nosotros debemos de hacer, hermanos, es seguir perseverando en Él, para que cuando Él venga podamos irnos con Él. Porque Él ya, como le he dicho, hermano, Él ya ha hecho todo. Él ya lo hizo todo. Y Él nos viene quitando todos esos obstáculos que para nosotros, hermanos, nos impiden poder obtener la salvación. Como vimos al principio, hermanos, Él ya nos quitó ese obstáculo de la naturaleza pecaminosa que teníamos. Nos viene quitando, hermanos, el pecado que nos asedia a nosotros todos los días. Él lo quita, Él lo perdona. Y también, hermanos, el que vence al enemigo. Que el enemigo es otro obstáculo, hermanos, que para nosotros, hermanos, nos impide poder alcanzar la salvación. ¿Por qué? Porque el enemigo, hermanos, siempre va a andar viendo cómo que nosotros caemos. Y muchas veces nosotros hemos caído, pero gracias a Dios y gracias a su misericordia, hermanos, nos hemos podido levantar y hemos seguido adelante. Por ello, hermanos, no permitamos que el enemigo, hermanos, tome parte de nuestra vida, hermanos, que nos aleje de nuestro Dios. No permitamos, hermanos, que nada nos aleje de nuestro Dios. Porque hay tantas cosas en contra, hermanos, que nos aleja de Dios.
En todo lugar podemos encontrar, hermanos, cosas que nos alejan de Dios, cosas del mundo, porque vivimos en un mundo pecaminoso. El mundo siempre está orientado a hacer el mal, y nosotros vivimos en ese mundo de maldad. Por ello, hermanos, cualquier cosa se nos puede atravesar, hermanos, y nos puede hacer caer. Por ello, hermanos, usted y yo debemos siempre de estar atentos, siempre tenemos que estar bien concentrados, hermanos, en el Señor, para que no podamos caer en el pecado o caer en la trampa del enemigo. Porque cualquier cosa nos puede distraer, hermano. Cualquier cosa. Solo podemos ver a nuestro alrededor, hermano, y vemos que por todos lados hay maldad. Cualquier cosa que nosotros podamos hacer también, hermanos. Los celulares, hermanos, las redes sociales y todo eso, hermanos, nos puede hacer caer. Cuando estamos solos, hermanos, y decimos, aquí no me mira nadie, lo que estoy viendo yo en las redes sociales, o lo que estoy haciendo, nadie me ve. Como dice siempre el pastor, me voy a ir lejos para que nadie me vea. Pero lo que no nos debemos de ocultar son de las personas, hermanos, sino que debemos procurar de que Dios no nos vea haciendo el mal, porque de Él es que nosotros debemos de tener temor. Y por ello, hermanos, la palabra de Dios nos dice que Él ya venció al enemigo. Usted y yo solamente tenemos, hermanos, que seguir esforzando y perseverando, seguir buscando esa fuerza que Dios nos da para poder seguir venciendo al enemigo. Él ya está derrotado, Él ya tiene, hermano, su condenación final. Lo único que nosotros debemos de hacer, hermanos, solamente estar cerca de nuestro Dios, porque si estamos cerca de nuestro Dios, Él nos va a proteger en todo momento. Él va a hacer que ese diablo corra de nosotros, porque Él es quien lo ha derrotado, no nosotros. Nosotros solamente disfrutamos de esa acción que Él ha hecho. Por lo tanto, hermano, yo le invito que no nos cansemos. Nuestro Dios nos ha dado una salvación completa, y si la tenemos, hermanos, disfrutémosla, sirviéndola al Señor, dándole la gloria a Él, obedeciéndole. Y no olvidemos, hermanos, en todo momento arrepentirnos y pedirle perdón a nuestro Dios por toda falta que hemos cometido. Porque así, hermanos, entre más justos somos, hermanos, tenemos esa salvación asegurada. Así que si estamos aquí es por ese motivo, porque queremos una salvación eterna. Así que, hermanos, hagamos que valga la pena, porque no sería bueno, hermanos, de que estemos aquí esforzándonos, estando en vigilia, buscando a Dios todos los días, y al final no nos podamos seguir, porque un movimiento, un pensamiento, una mala decisión nos pueda quitar la salvación. Así que, hermano, yo le invito a que nos esforcemos, y como le decía en un momento, no es que hagamos las cosas, hermanos, porque nos dice, sino que las vamos a hacer, hermanos, porque Dios verdaderamente nos ha cambiado el corazón y nos ha dado una vida nueva, y es así como la vamos a disfrutar, porque Él hace todo bien y Él sabe cómo lo hace. Le damos gracias a Dios, hermanos, cerremos nuestros ojos, damos gracias a nuestro Dios.